Ah, ya. No, volvió. El último tema que está colgado en la plataforma es la conjunción, pero tenemos una práctica pendiente, porque antes de la conjunción hicimos la preposición y no hemos hecho la práctica sobre la preposición. Tienes la práctica de preposición colgada en la plataforma. Vas a estar al final. Acá está, mira. Me acerco por si acaso. Te acercas y la última dice práctica de la preposición. Ahí está la práctica que voy a desarrollar. Antes de desarrollar la práctica, obviamente, primero hacemos un repaso y de ahí pasamos al desarrollo de la práctica. No son 4 caras, son solamente 3 nada más. Las últimas son preguntas San Agustín, aunque me falta todavía actualizar, ¿no? He colocado las últimas, pero las 3, 4 estas de ahí sí son San Agustín y las de acá ya son preguntas en nivel intermedio y las del inicio son preguntas básicas para poder sentar una buena base en el uso de preposiciones. Sabiendo eso, podemos empezar. Ya, ¿dónde estábamos entonces? Ya tenemos la preposición contigo de nuevo. Acá. La preposición y la conjunción. Ya, veamos. Al igual que las categorías gramaticales pasadas, se van a estudiar a través de ciertos criterios. ¿Y cuáles van a ser esos criterios? Obviamente semántica. La semántica se encarga de estudiar un significado. Y la pregunta es, oye, ¿semánticamente una preposición tiene significado léxico propio? Esa parte de significado léxico propio te va a servir porque en los exámenes suele aparecer así. ¿La preposición tiene significado léxico propio? No. ¿La conjunción tiene significado léxico propio? No. La preposición y la conjunción se parecen en el criterio semántico porque ambas categorías gramaticales adquieren un significado en el momento de relacionar palabras, solo que en el caso de la conjunción dice que relaciona palabras, frases y proposiciones. En el caso de la preposición solo dice relacionar palabras. Solo un par de ejemplos, dice la mesa de madera. Oye, si preguntamos, oye, ¿y cómo es esa mesa de madera? Entonces la palabra de, por ejemplo, indica materia o el material del que está hecha de la que está hecha por la mesa. Andrés de Camaná, de es la preposición. El significado de la palabra de acá es lugar de origen, pero claro, si nos vamos al banco de pronuncio te vas a dar cuenta de que no aparece el lugar de origen, solamente dice origen. Voy a Moquegua, a es la preposición. La palabra a indica lugar de destino. Bueno, en este caso lo vamos a dejar solamente en destino. Vine a decirte lo que siento. Le preguntas, oye, ¿y a qué vine? A decirte lo que siento. Entonces, esta que tienes por acá indica finalidad. Entonces, en el criterio semántico, una preposición no tiene un significado léxico propio, pero adquiere un significado en el momento de relacionar palabras. Morfología. Si hablamos acerca del criterio morfológico, veremos sus accidentes gramaticales. ¿Una preposición es variable o es invariable? ¿Tiene o no tiene accidentes gramaticales, morfemas flexivos, flexiones? Y la respuesta es que no los tiene. No puede cambiar. Por ejemplo, tienes a la palabra, yo qué sé, bajo, y de repente me dices, profe, pero bajo puede ser bajos, en hombres bajos, no, pero no sea chistoso. Si decimos hombres bajos, ese bajo es adjetivo, pero la palabra bajo como preposición no tiene género, no tiene número, o sea, no puede cambiar. Entonces, como no puede cambiar, se le llama palabra invariable o categoría gramatical invariable. ¿Por qué? Porque no tiene accidentes gramaticales, no tiene flexiones o no tiene morfemas flexivos o simplemente no sufre cambios dentro de su estructura. En el criterio sintáctico. Sabemos que la sintáctica estudia la función que las palabras desempeñan dentro de la oración. De las categorías gramaticales que hemos visto hasta el momento, esta se aleja de la oración simple y te habla acerca de la sintaxis como tal. Nosotros no avanzamos sintaxis porque no está en el balotario San Agustín, pero es algo bien parecido a la oración simple. En los libros de lenguaje se llama así, diagrama arbóreo. De oraciones simples. Sería, a ver, ¿este creo que está bien? No, este de acá. No, imágenes, quiero, no, esta está bien. Esa acá está bien, pero no se nota esta. Esta está más o menos. Dice, Rosa vio a sus padres ayer. Mira, Rosa sería nombre, sintagma nominal. Vio es un verbo, a la larga siempre se va a convertir en un sintagma verbal. Y justo acá hay, mira, una preposición, a sus padres. ¿Qué hacen las preposiciones? Las preposiciones forman SP. ¿Qué significa eso de SP? A ver, un poco más grande. Guardar imagen como, o se puede copiar la imagen, a ver, más rápido. Copiemos la imagen y la ponemos acá. ¿Se puede? Chispas, ¿por qué me haces eso? No se puede.
Ya, lo haremos desde la página nada más. Ya, mira, este acá. Lo cierto es que a sus padres empieza con una P preposición. Cuando hacemos análisis de sintagmas, eso termina formando un sintagma preposicional. Es por eso que en el Banco San Agustín dice que va a formar un grupo sintáctico preposicional. ¿Y cómo yo encuentro un grupo sintáctico preposicional? Fácil. Encuentras a la preposición y empiezas a jalar hacia la derecha, hasta donde tenga sentido. ¿Mm? Ejemplo. Conversación en la catedral sería la única novela que salvaría. Si ubicamos una preposición en esa oración, sería en. Una vez encuentras en, jalas hacia la derecha, hacia tu derecha, la derecha que estás viendo, ¿no? Entonces, te vas a dar cuenta que es en la o es en la catedral. Tiene sentido hasta en la catedral, porque sería ya es otra unidad informativa. Entonces, en la catedral, ¿qué sería? Grupo sintáctico preposicional, o si prefieres llamarlo, puedes llamarlo complemento término. Así como hay complemento circunstancial, complemento atributo, complemento predicativo, también lo puedes llamar complemento término. O si no, grupo sintáctico preposicional. En la oración simple, ¿dónde aparece? Ya. La función más clara en la oración simple es cuando está en el sujeto. Si está en el sujeto, trabaja como modificador indirecto. La señorita de lentes trabaja en recursos humanos. Ubicas a trabaja, que sería el verbo, todo verbo es núcleo del predicado, la oración habla acerca de un ser vivo, preguntas quién, oye, ¿quién trabaja en recursos humanos? La señorita de lente, sujeto, trabaja en recursos humanos, predicado. La palabra más importante sería señorita, así es que señorita sería tu núcleo del sujeto. Teoría, cualquier cosa que está antes del núcleo del sujeto, que puede ser un determinante o un adjetivo, siempre, siempre, siempre va a ser modificador directo. En este caso tienes a de, que sería la preposición. Los grupos sintácticos preposicionales, ¿cómo se forman? Tomas a la preposición, jalas hacia la derecha hasta donde tenga sentido. En este caso es de lentes o de lentes trabaja. No, hasta de lentes tiene sentido. Estoy dentro del sujeto. Así es que de lentes en la oración simple será modificador indirecto. Si hablamos acerca de la lexicología, no olvides que una preposición tiene inventario cerrado. ¿Cuántas preposiciones son? Para San Agustín, 23 preposiciones, para Católica, 24. 24 en el caso de que coloques a pro, ¿no? Si no colocas a pro, igual serían 23. Existen dos tipos de preposiciones, las preposiciones simples y las locuciones prepositivas. Cuando una preposición es considerada como simple, cuando está conformada por una sola palabra, son esas que tú has visto, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Ahí tomas aire y sigues, durante, mediante, vía, versus. Y si le pones pro serían 24 y el gato está haciendo sus cosas. Ya. Entonces serían 23 preposiciones. Si están formadas por una sola palabra, son simples. ¿Qué pasa si tengo la estructura preposición, sustantivo, preposición? Y esos tres elementos son equivalentes de una sola preposición. En este caso tienes una locución prepositiva. Ejemplos. Nosotros tomamos la decisión de acuerdo con las indicaciones que nos diste. Nosotros tomamos la decisión según las indicaciones que nos diste. La caja que buscas está por encima del ropero. Recuerda que de y él se juntan. La caja que estás buscando está por encima del ropero. La caja que buscas está sobre el ropero. Ayer hablamos acerca de la recesión económica que vive nuestro país. Ayer hablamos sobre la recesión económica que vive nuestro país. Va rumbo a tu casa. Va hacia tu casa. Como podrás darte cuenta, en este caso es preposición, sustantivo, preposición. Y esa es la estructura que tienen las preposiciones, con una sola salvedad. En algunos casos, la primera preposición es un elemento opcional, como en el caso de rumbo a. Hay otros casos en donde parece que no ha sido así. El caso de acerca, por ejemplo, parece que no tuviera la primera preposición, pero date cuenta que en este caso cerca contaría como elemento prepositivo. Lo cierto es que la preposición, el sustantivo y la preposición serían equivalentes de un solo término. A eso se le va a llamar locución preposicional. Características de una preposición. Dos arcaísmos o dos preposiciones que han entrado en desuso, si quieres lo puedes llamar así. Será el caso de cabezó. Cabe, ¿por quién lo reemplazo en la actualidad? Por junto. Y en el caso de so lo reemplazas por bajo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si dice, se sentó cabe la laguna para contemplar el paisaje, la pregunta es, ¿está mal? La respuesta es no, no está mal. Pero, profe, no se entiende, ¿cómo va a decir la oración, se sentó cabe la laguna para contemplar el paisaje? Ya no está mal, lo que podrías hacer es actualizar, ¿no? Utilizar una locución, que en este caso sería junto a, y la oración dirá, pues se sentó junto a
la laguna para contemplar el paisaje. El otro caso sería el caso de so, que so se reemplaza con bajo. En la actualidad todavía existe, pero solamente dentro de los libros de derecho. En el libro de derecho no vas a encontrar que dice bajo, ahí siempre utilizan la palabra so. Ejemplo, so pena de sanción económica. Claro, entonces, si de repente no entiendo el so, busco su equivalente, que sería la palabra bajo. Entonces irá bajo pena de sanción económica. Las formas preposicionales. Yam, 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 yam. Ya. Cuando hicimos perífrasis verbales te dije, oye, toda perífrasis verbal tiene tres partes. La primera parte es el verbo auxiliar, ser, estar, haber. Y si es que no está ser, estar, haber, puede ser otro verbo conjugado. El segundo elemento son los nexos. ¿Y cuáles son los nexos de una perífrasis? A, de, qué. Oye, pero oh sorpresa, si yo analizo el a de qué, el a y el de es preposición. Y el último elemento será la forma impersonal del verbo, o sea, las terminaciones ar, ir, ado, ido, to, so, cho, ando, endo, yendo. Esta parte del banco te dice, oye, recuerda que en las perífrasis verbales el a de qué es un nexo, pero también recuerda que ese nexo es opcional, no aparece en todas las perífrasis. Nunca volvería a jugar Dota. De repente me dices, profe, el verbo es jugar. Cuando un verbo termina en ar, ir, es muy probable que sea más grande, ¿no? Entonces, en realidad, jugar como acción no ha empezado acá. La acción desde dónde empieza, desde volveré, así es que el verbo será volveré a jugar. Donde volveré sería el elemento conjugado. Recuerda que puede ser un verbo auxiliar, ser, estar, haber, u otro verbo conjugado. Acá tengo otro verbo conjugado, porque volveré no es ser, no es estar y no es parecer. El siguiente elemento es el nexo. ¿Cuáles son los nexos? ¿A de qué? Que en este caso sería la palabra a. Y el siguiente elemento sería la forma impersonal del verbo, que serán las terminaciones ar, ir, ado, ido, to, so, cho, ando, endo, yendo. Entonces, a de qué, o a de, mejor dicho, a de te va a servir como nexo en las perífrasis verbales. Ya, esto es algo que solo aparece en el banco Seprunza. No lo vas a encontrar en otro libro. Porque los demás libros cuando hablan acerca del al y el del te dice que son artículos contractos o forman parte de los artículos contractos. El banco Seprunza es diferente y hasta cierto punto se puede decir que único en este sentido, porque es la única fuente que te dice que las palabras al y del tienen dos categorías. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la oración yo voy al hospital. Si te pregunto, oye, ¿hay artículo? Te pregunta Seprunza. La respuesta es sí, porque este al en el fondo tiene un el y un el es artículo. ¿Qué pasaría si Seprunza te pregunta, oye, en esta oración hay preposición? Según el banco Seprunza, las subrayas, le pones comillas, según el banco Seprunza, el artículo contracto también cuenta como preposición, porque claro, al en el fondo es a más el, entonces en el fondo al sí tiene una preposición, o sea que al cuenta como artículo y como preposición. ¿Según quién? Según el banco Seprunza. Lo mismo pasa con la palabra del. El gato del vecino, igual este del, contaría como artículo y contaría como preposición. Esta parte es literal del banco, dice, pero cada uno mantiene su categoría gramatical respectiva de preposición y artículo, o sea que el al y el del es preposición y es artículo al mismo tiempo. Recomendaciones del uso de las preposiciones. Esta primera recomendación sí existía, ¿sí? Esta primera recomendación sí existía. Pero si uno revisa, por ejemplo, los exámenes ordinarios del año 2019, tienes una oración muy parecida a esta. Cantidad a devolver. Creo que decía monto a pagar, si mal no recuerdo, porque he estado haciendo otra vez un banco de preguntas. Y claro, monto a pagar está mal, porque en realidad es monto por pagar. Y esa combinación se llama sustantivo a infinitivo. Sin embargo, en el banco Seprunza todavía tiene esta forma, sustantivo a sustantivo. ¿Qué dice esa regla o qué decía esa regla? Esa regla decía, cuando tienes dos elementos y uno de los dos elementos es un elemento que deriva de un sustantivo, la combinación sustantivo a sustantivo es correcta. Pintura al óleo. Pintura viene de la palabra pinta y como esto es un verbo, está bien, pues pintura al óleo, no hay ningún problema. O cocción al vapor, que viene de la palabra cuece, que es un verbo. Entonces, cocción sería el elemento que viene de un verbo y es correcto decir cocción al vapor. Sin embargo, esta que tienes acá, cantidad de volver, ha caído en desuso, porque en realidad esto sería sustantivo
a infinitivo. Infinitivo es el que acaba en ar, er, ir. Entonces, con la actualización no debería decir cantidad de devolver, sino cantidad por devolver. ¿Dónde puedes encontrar eso? En el examen se pronuncia de segunda fase, me parece de primera fase. Ordinario, no se pronuncia ordinario. Y ahí tienes, por ejemplo, monto a devolver. Y claro, monto a devolver o monto por pagar, me parece que decía, no, monto a pagar pues está mal, porque la palabra pagar es un infinitivo. La combinación sustantivo a infinitivo en la actualidad se utiliza con por y no con a. Esta es una parte que en el banco que todavía sigue, así es que yo cumplo con decirte que ha sido actualizado, que si postulas en ordinario, no te olvides que va a ser cantidad por devolver, pero como está todavía en el banco se pronuncia, pues ni modo, ¿no? Será cantidad a devolver y no cantidad por devolver. Ya, esta combinación no ha cambiado. La combinación sustantivo de sustantivo. Esta combinación es correcta cuando el segundo sustantivo es el medio de funcionamiento del primero. ¿Es una cocina a gas o es una cocina de gas? Date cuenta que el gas es el medio de funcionamiento de esta cocina, que la presión es el medio de funcionamiento de esta olla, porque claro, ollas hay muchas, pero la que se llama olla de presión es porque la presión es aquella que permite la cocción de los alimentos dentro de esa olla. Lo mismo, no es un barco a vela, es un barco de vela porque la vela es el medio de funcionamiento de este barco, o un motor a combustión o de combustión. Sabemos que la combustión de hidrocarburos es lo que permite que este motor funcione, entonces no es un motor a combustión, es un motor de combustión. El más rebatible de todos, el vaso de agua, el vaso de leche. Cuando uno agarra y pide un vaso de agua, generalmente no lo hace así porque la gente que tiene te mira raro. Normalmente dices un vaso con agua. Pero, ¿y por qué no es con agua y por qué es de agua? La confusión parte desde que la palabra de es un elemento que indica material del que está hecho algo. Por ejemplo, si yo digo, es una muñeca de trapo. Si digo que es una muñeca de trapo y pregunta, ¿de qué está hecha la muñeca de trapo? Entonces ese de indica la materia de la que está hecho algo. Un plato de porcelana, ¿de qué está hecho el plato? De porcelana. Un vestido de seda, ¿de qué está hecho el vestido? De seda. Y se piensa que la palabra de está indicando el material en todos los casos, y no es así. Hay una acepción o hay una entrada de que dice que de sirve para indicar contenido. Entonces, por ejemplo, el tazón que contiene avena es un tazón de avena. Profe, ¿no es un tazón con avena? Ahí está el problema, es que con, dentro de sus definiciones, ningún con indica contenido. Entonces, el único que se indica contenido por regla sería de. Por esa razón sería un tazón de avena y no un tazón con avena. Lo mismo en este caso, no va a ser un vaso con agua, sino un vaso de agua. El vaso que contiene agua es un vaso de agua. El vaso que contiene leche es un vaso de leche. El plato que contiene sopa es un plato de sopa. Dequeísmo. Dos ejemplos nada más. ¿Cómo haces el dequeísmo? Sencillo. ¿Encuentras tu de qué o encuentras tu qué? Según sea el caso. En este caso, un de qué. Tomas tu de qué y jalas hacia la derecha. Lo que estoy subrayando en verde va a ser la respuesta y la pregunta va a ser lo que está quedando a tu izquierda. Tú me dirás, pero profe, yo puedo hacer muchas preguntas con la palabra pienso. En eso tienes mucha razón, porque puedo preguntar qué pienso, cuándo pienso, en quién pienso, cómo pienso. Hay muchas posibilidades. Lo que vas a hacer es utilizar la palabra qué, y la parte que está en verde va a ser tu respuesta. Así es que la pregunta dirá, ¿qué pienso? Respuesta, que mañana es el examen. Al preguntar qué pienso y responder que mañana es el examen, notarás que este de no está siendo utilizado, o sea que ese de sobra. Ese de innecesario en una oración se llama así, dequeísmo, uso incorrecto de la palabra de. Me alegra de que seáis felices. Ya, igual, ¿qué haces? Buscas tu qué o de qué, en este caso de qué, este de qué de acá, ¿no? Jalas hacia la derecha. Lo que te queda a la izquierda pues sería tu pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta hago? Le metes un qué a la mala. Preguntarás entonces, ¿qué me alegra? Respuesta, que seáis felices. De nuevo, ¿qué me alegra? Respuesta, que seáis felices. Entonces este de está sobrando. Como está sobrando, el uso erróneo de la palabra de se llama dequeísmo. En el lado opuesto vas a encontrar a un queísmo. ¿Qué es un queísmo? El uso erróneo de la palabra que. ¿Por qué es un uso erróneo de la palabra que? Porque en realidad le está faltando la D. Cuando se utiliza mal la palabra que y le falta una D, ahí se llama queísmo. El criterio es muy parecido. Estoy segura que mi papá vendrá. Ejemplo del banco se pronuncia.
¿Qué es lo que tienes que hacer? Tomas tu de qué o tu qué. En este caso, tu qué. Jalas hacia la derecha. Esta parte va a ser tu respuesta. La parte que queda a tu izquierda tiene que ser pues tu pregunta. ¿Qué pregunta haces? Le metes tu qué a la mala o tu de qué, según sea el caso, ¿no? ¿Qué pasa si yo pregunto qué estoy segura? Que mi papá vendrá. No, no tiene sentido. Ahora métele el de qué. De que estoy segura. ¿De qué estoy segura? De que mi papá vendrá. Mira, a la pregunta de qué estoy segura, mi respuesta es de que vendrá, mi respuesta será de que mi papá vendrá. Entonces, este de me hace falta en esta oración, este que se está utilizando mal, por eso se llama queísmo. A la ausencia de la preposición de y el uso erróneo de la palabra que se le llama queísmo. Si tu de sobra, de queísmo. Si tu de falta, queísmo. Me alegra que hayáis venido. Ya. Tomas tu qué, jalas hacia la derecha. Lo que queda a la izquierda sería tu pregunta. Preguntemos qué me alegro. ¿Qué me alegro? Sería diferente si fuera qué me alegró, ¿no? Pero ahí no tiene tilde, es qué me alegro. ¿Qué me alegro? ¿Que hayáis venido? No, la pregunta no tiene sentido. No puedo preguntar qué me alegro, eso no va. Entonces hay que modificar. ¿De qué? ¿De qué me alegro? De que hayáis venido. Ah, entonces le falta el de. Cuando te falta el de, a ese elemento se le llama dequeísmo. Listo, con eso acabamos tu repaso. Acá tienes algunos usos, pero la práctica tiene un montón de ejemplos de estos. Y estas oraciones me parece que algunas están en la práctica. Sabiendo eso, vamos a prácticas. Tampoco esta, tampoco esta, tampoco esta. Salimos entonces. ¿Dónde está tu práctica? Colegios. Aratay 2021. Acá está. Clase virtual 2021. Semana 15 de avance. Quinto de secundaria. La preposición. A ver, la primera parte es una parte de aprestamiento. Después viene el nivel intermedio y cierro con las preguntas 11. Ya, la primera parte solamente es contar preposiciones, así es que no está difícil. ¿Dudas hasta acá antes de que empiece a resolver? Dudas. La práctica está en la plataforma. Dudas. Ninguna, ya empezamos. Yo avanzo hasta cierta parte y te doy tiempo para que tú avances. De paso descanso la voz que ya no da. Dice, voy a traer un bisturí de la caja. Ya, nos acercamos. Vamos por acá. ¿Cuáles son las preposiciones? La primera preposición es a, ahí va una. La siguiente preposición es de, ya, ahí van dos. Listo, perfecto. ¿Cuántas preposiciones hay entonces? Hay dos. Perfecto. Siguiente dice. Se presentaron todos ante el guía para iniciar el viaje hacia las ruinas. Ya. Buscas preposiciones. La primera preposición es ante. A, ante, bajo, cabe, con, contra. Ante. La siguiente preposición será la palabra para. Para también es preposición. La siguiente preposición sería la palabra hacia. Hacia, hasta, para, por, según. Ahí está hacia. Me falta alguna más y no me falta nada más. ¿Cuántas preposiciones son? Ya, en este caso son 3. Sigues avanzando, dice, por la tarde, en plena siesta, hombres de caras amargas atacaron sin piedad a los durmientes. Buscas tus preposiciones, la primera preposición sería por, la siguiente preposición sería en, la siguiente preposición sería la palabra de, ¿cuál más? La siguiente preposición sería sin, la siguiente preposición sería ¿me he olvidado de alguna? Ninguna. ¿Cuántas preposiciones son en este caso? Agregar texto. En este caso son 5 preposiciones. Siguiente. Lucharon bajo la lluvia hasta que uno de los enemigos arrojó un explosivo contra el muro. Número de preposiciones. La primera preposición será bajo. Ahí vamos una. La siguiente, con esta, la siguiente preposición sería la palabra hasta. Hacia, hasta, para, por, según. Después tienes a la palabra de como preposición. ¿Qué más? Tienes a la palabra contra, que también es preposición. Ahora revisemos que no haya olvidado ninguna. Está todo bien. ¿Cuántas son entonces? 4. No tiene para agregar, agreguemos texto. Serían en este caso 4 preposiciones. Ojo, cuando me mandes esta práctica resuelta, tú eres capaz, te conozco, eres
es probable que solamente me pongas los numeritos y no me pongas cuáles son las preposiciones. Eso cuenta como que falta procedimiento, que conste que estoy avisando. Después no me digas, no, ¿por qué tengo 17, 18? Si la práctica está completa. Es probable que me llene los cuadrados y que no me pongas cuáles son las preposiciones. Eso quiere decir que has llegado a la respuesta y no hay procedimiento, ¿sí? Si pasa eso, ojo, yo quito puntos en la práctica. Caminamos desde el centro hasta Miraflores según las instrucciones del manual y no encontramos nada sobre la vereda. La primera preposición sería la palabra desde. Desde es preposición. Tienes a la palabra hasta, que también sería preposición. Tienes al término según, que también sería preposición. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ya. Acá paramos porque si tú revisas el libro Católica, nunca te va a decir cuéntame al del, ¿no? Pero si yo reviso el Banco Seprunza, en el Banco Seprunza literalmente dice que al y del tiene dos categorías gramaticales. Entonces, si me pide cuenta preposiciones, según el Banco Seprunza, la palabra del también debe ser contada. Entonces, caminamos desde el centro hasta Miraflores según las instrucciones del, acá hay una preposición del manual, y no encontramos nada sobre la vereda. La siguiente preposición sería la palabra sobre. Listo. ¿Cuántas preposiciones tienes? Tienes 5. Según el balotario se pronuncia, sería 5. Pero si postula acá, no, si postulas acá, solo habría 4, no desde, hasta, y según y sobre. Haz lo mismo en el siguiente. Te da un fragmento y te dice cuántas preposiciones hay. Tu turno, inténtalo. Leo tus respuestas en el chat mientras yo descanso la voz. Chispas, este es un desorden. A ver, intentemos ordenar. Ya, esto va por acá. Ya, esto va por acá. Esto va por acá. Esto va por acá. Este es el que necesito. Esto lo pongo por aquí. Y este abajo. Este va acá. La bolsa de los libros. Lo ponemos acá. Ay, chispas. Por acá. Bueno, ya está más o menos. ¿Las respuestas? ¿Están ahí? ¿Hay 8? ¿Será que será? A ver. No se olviden que al y del cuenta para hacer pronuncia como preposición. Esperemos que no haya decisión. A ver, dice, el sol tiene sus rayos de su lumbre. Ya, la primera preposición sería de. Ahí va una. Por montes y por valles. Acá me sirve la palabra por. También me sirve este por de acá. Despertando las aves y animales y la gente. No hay nada ahí. Cual por aire claro va volando. Me sirve la palabra por. Cual por aire va volando. Cual por el verde valle. La palabra por me vuelve a servir. Por el verde valle o alta cumbre. Paseando va segura. Pues no significa comer pasto, pero bueno, los poemas son los poemas. Paseando va segura y libremente, no hay nada. Cual con el sol presente. Ya me sirve la palabra con, que sería preposición. Tum, 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 tum. Va de nuevo a oficio. Me sirve la palabra de. Y me sirve la palabra a. Hay 8. 3, 4, sí, son 8. La respuesta correcta sería la alternativa B. Siguiente. ¿Cuántas preposiciones presenta el siguiente fragmento? Ya este lo hago yo y la siguiente la haces tú. Dice, dan las campanas tu recuerdo en punto. Ya, me sirve la palabra en es una preposición.
Ya está, dice, afuera se pasean las 2 de la mañana. Afuera se pasean a las 2 de la mañana. Me sirve la palabra de, es preposición. Nada pudo diciembre contra el semestre tuyo. La palabra contra sería la preposición. Semestre de división de un año en dos no tiene nada que ver. Dice, nada el sol silencioso contra tu sombra hablada. Otra vez aparece la palabra contra. Preposición. Dan las campanas tu recuerdo en punto. Me sirve la palabra en. Y afuera se pasean de una en una, de dos en dos de la mañana. Me sirve la palabra de. Me sirve la palabra en. Y me sirve la palabra de. Revisemos que no me haya pasado ninguna. No, tampoco. Está completo. Será entonces 4 y 4 son 8 de nuevo. La respuesta correcta será la alternativa de 3, 4, 3, 4, 8. Ya, las dos preguntas que siguen no están difíciles. La primera parte son preguntas de aprestamiento para ganar seguridad, reconocimiento de la preposición. En teoría, al alumno le debería salir, ¿no? Ahí tienes, pregunta 3 y pregunta 4. Sin agua. No creo que hayas fallado. Veamos por ese caso. Vea. Si no, si yo pregunto, oye, ¿y cómo escribe? La respuesta es a mano. Recuerda que el elemento coma me sirve para hallar modo. Y claro, si quiero compañía, pregunto con quién, ¿no? ¿Con quién salgo? Con mis amigos. La respuesta correcta es la A. Vamos por este lado. Ya, pregunta 5 y pregunta 6. Tum, 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 tum. Creo que ya. Veamos. Cinco y 6. Ya, dice, ¿dónde D indica contenido? Ya, ten cuidado porque habíamos dicho que la palabra de sirve para indicar contenido de algo y no la palabra con. Entonces, es una taza de café y no una taza con café. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la alternativa D. Esa casaca se vendió en 90 soles. ¿Cuál es la preposición en este caso? Sería la palabra en. Y la pregunta es, oye, ¿y en qué indica? En indica el precio o la cantidad en la cual se está vendiendo. Cantidad pactada o precio. En este caso, claramente me voy a quedar con precio. Número 7, y de ahí tú sigues con el 8. Lo hicieron entre los dos. Ya, la preposición en la oración anterior indica, este entre es principio de cooperación. No dice principio de cooperación, pero tenemos lo esencial, ¿no? Que sería cooperación. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D.
Y acá tienes más preguntas de prestamiento. Lo único que tienes que hacer es ver cuál es la preposición. Resaltas la preposición en la oración. Por ejemplo, dice, en tu casa haremos la tarea. Ya, mira, la preposición es en. La resalto. Ya, dice, y encuentro el significado correcto. La palabra en claramente no indica modo, ¿no? Porque no le voy a preguntar cómo al verbo. Sin embargo, al verbo sí le puedo preguntar dónde. ¿Dónde haremos la tarea? Y la respuesta va a ser en tu casa. Entonces ese en sirve para incrustar lugar. Por lo tanto, marcas esta de acá. Haces lo mismo con el resto de oraciones. Te doy tiempo. Sí, vamos por acá. Y pues hay que revisar esto más. A ver. Tiempo. Esta mesa es de fierro. La preposición sería la palabra de. ¿Qué más? Claro, en este caso la palabra de indicaría el material del que está hecha, de la que está hecha la mesa. Entonces será materia. ¿A qué libro es de mi amiga? Ya tienes a la palabra de. La palabra de que indica, indica pertenencia. ¿A quién le pertenece o de quién es? Es de mi amiga, entonces te de indica pertenencia. Iré a Piura la próxima semana. ¿Cuál es la preposición? La preposición es a. ¿Qué es lo que indica lugar de destino? Pero claro, a también lo puedo tomar como simplemente lugar. Así es que la respuesta sería esta. Me lo pidió con voz suave. La preposición sería la palabra con. Entonces preguntaré, oye, ¿y cómo me lo pidió? Y la respuesta dirá con voz suave. Como estás preguntando cómo, en este caso tendrías una preposición que indica modo. Voy por orden del jefe. En este caso la preposición sería la palabra por. Banco se pronuncia. Aparte de la preposición por, el banco se pronuncia también considera la palabra del. Pero va siendo claro que el del no se está utilizando para esto, ¿no? Entonces solo voy a tomar en cuenta el por. Voy por orden del jefe. Oye, ¿y por qué voy? Por orden del jefe. Como estoy preguntando por qué, en este caso, la preposición indicaría causa. Igual, haz la última oración y la pregunta número 9. Ya, por si acaso, yo estoy revisando prácticas. Antes pensaba que estoy tonteando en otro lado. Todavía tengo varias cosas que hacer. ¿Cómo se junta esto? No puedo creerlo. Ya, tú sigue haciendo. Yo tengo que ir revisando esto de acá. No entiendo.
Tiempo. Este regalito es solo para ti. Ya, en este caso la preposición sería la palabra para, y para indica el destinatario. ¿A quién está dirigido ese regalo? Dice, ¿cuántas preposiciones tiene el siguiente fragmento? Todo lo hice por conseguir un poco de alimento, según consta en el informe de ayer. Todo está ahí. Ya. La primera preposición sería la palabra por. Ahí va una. La siguiente preposición sería la palabra de. La siguiente preposición sería la palabra según. La siguiente sería la palabra en. La siguiente sería la palabra de. Revisemos que no haya olvidado nada. No, 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 no. ¿Cuántas preposiciones tengo? En este caso tengo 5 preposiciones. Está perfecto. Siguiente, pregunta número 10 y pregunta número 11. Consta incompleta. Ya, yo hago la 10 y de ahí tú haces la 11 y la 12. Dice, ¿cuál de las alternativas no muestra una pareja de preposiciones? No muestra. Bueno, cada no es, ¿no? Porque cada es un determinante distributivo. En caso de que lo hayas olvidado, cuando hemos hecho determinantes dentro de los numerales, tenías a los numerales distributivos, que eran las palabras sendos, ambos y cada. Pues por eso no es la. Y la respuesta correcta es, dice, no muestra una pareja. Bueno, pues ya está, esa es la respuesta. No hay una pareja porque cada no es una preposición. Sobre y tras sí es preposición, por y desde sí, ante, entre sí, sin y cabe sí. La respuesta correcta es la. ¿Por qué la? Porque cada no es preposición, cada es un determinante distributivo. Pregunta 11 y pregunta 12. Un poco más, ahí está bien. 11 y 12. Mientras yo sigo con mi sufrimiento. Ya ver. ¿Qué ha podido pasar? Tiempo. 3 preposiciones. Esta es la noche prometida y esperada. Ninguna preposición. La noche vuelve a su silencio, pero los hombres ya no están desamparados. Me sirve la palabra a, que sería preposición. Y no hay más, solamente a es la preposición. Trajo condiciones muy insultantes, pero se fue por donde vino. Ya, preposición en este caso, la palabra por. Y es la única, así es que no es la respuesta porque pide 3. Llegó hasta nosotros desde el fondo de un mundo inexplorado. Me sirve la palabra hasta, que sería la preposición. Me sirve la palabra desde, que sería la preposición. Y me sirve la palabra de, que sería la preposición. Como me pide 3, esta exactamente tiene las 3 que me pide. Así es que la respuesta correcta sería la de. Dice, tras la pérfida muerte, llegó el doctor de ese hospital. Ya tienes a la palabra tras, que sería la preposición. Y tienes a la palabra de, que también sería preposición. Esta no es, pero solo tengo 2. Número 12. ¿En cuál de las siguientes no es una locución o frase prepositiva? La frase prepositiva, la locución prepositiva o la perífrasis de la preposición tiene forma preposición, sustantivo, preposición. Y una de ellas no tiene eso. Recuerda que la primera preposición es opcional. Y la respuesta es la de. ¿Por qué? Porque sin embargo no es una preposición. Sin embargo, la vimos en el tema de conjunciones, cuando te dije, oye, ¿cuáles son las conjunciones adversativas? Y ahí estaba más pero en pero, si no, sin embargo, no obstante. Ahí está el sin embargo, más pero en pero, si no, sin embargo, no obstante. Entonces el sin embargo no es una locución prepositiva, sino una locución conjuntiva. Y por esa razón la respuesta es la D.
Pregunta número 13. Y a la 13 la resuelvo yo y de ahí tú sigues con los que tienes por acá. El número total de preposiciones es, en la actualidad el Banco Seprunza te presenta 23 preposiciones, por lo tanto la respuesta correcta sería la E, incluidos los dos arcaísmos que serían las palabras cabe y las palabras o. Ahora que dice, resalte la expresión donde se haya usado correctamente la preposición. Ya. ¿Ingresó a la universidad o ingresó en la universidad? Acá tengo un poco de cuidado, porque si hablamos acerca de normativa, esta no se refiere a ese ingreso virtual o a ese ingreso simbólico, ¿no? Sino que se refiere a ingresar presencialmente en ese lugar. Si hablamos acerca de ingresar presencialmente en ese lugar, tengo que elegir uno de estos dos elementos. Y obviamente no va a ser ingreso a la universidad. Si es ingreso física personalmente dentro de esa institución, esta oración tendrá que decir ingresó en la universidad. ¿En memoria de o en memoria a? Acá también tengo un poco de cuidado, porque si hablamos acerca del uso que se le da, en algunas partes sí vas a encontrar en memoria A, pero recuerda que cuando buscamos responder de la forma estándar. Y la pregunta dice, ¿cómo se utiliza mayormente? De forma mayoritaria no se utiliza en memoria A, sino que se va a utilizar en memoria D. Profesor, ¿y yo cómo puedo estar seguro que una preposición se mantiene? Porque usted ha dicho que en algunos casos puede cambiar. Ya. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo estás seguro si la preposición ha variado o no ha variado? Por ejemplo, puedes poner eso. En memoria de. Y después de eso le pones esta palabra mágica, fundeu, que es el encargado que tiene la RAE de absolver esta clase de dudas. Entonces, a ver, fundeo RAE Twitter. En memoria fundeo. Debe ser entonces el primero, ¿no? Supongo yo. Una fake news. Oh, no aparece. Debería aparecer. Una de estas es, buscas ahí, pero sí te va a decir que en memoria A existe, que es un uso relativamente difundido en América Latina. Sin embargo, se recomienda el uso de en memoria D y no en memoria A. Es más, acá si te fijas, ¿hay algún uso de en memoria A? Y la RAE va a responder, sí, en ciertos lugares de Latinoamérica sí es posible encontrar esa combinación de memoria A. Sin embargo, es recomendable el uso de la preposición D. Cuando tú encuentres que se esté comparando al D con el A, casi siempre va a ser D y casi nunca va a ser A. Por ejemplo, ¿de acuerdo a o de acuerdo con? No, esta va a ser, por ejemplo, de acuerdo con. Jalamos para acá y esta va a ser de acuerdo con. En el siguiente, diferente de o diferente a. Cuando compares al A con otro elemento, casi nunca, por no decir nunca, gana el A. Entonces no va a ser diferente a, va a ser diferente de. La respuesta es la de arriba. Con ese mismo criterio, busca cuáles son las expresiones adecuadas en el resto de oraciones. Tu turno. ¿No hay 10? Sí, no hay 10. Ya, continúa tú, te toca. Este número 22, a ver, un poco menos. No, ahí está bien. Entonces. Con una contra una casa.
máquina de vapor, molino de viento, no. Hay un caso donde sea binomio, no, pero esa no es. Time up, tiempo. Hay por. Nunca le hacen caso. Entonces es obvio que no va a ser desprecio A, no tiene que ser desprecio por avión a reacción o avión de reacción. La reacción es el medio de funcionamiento de este avión, así es que es un avión de reacción y no un avión a reacción. Olla a presión, olla de presión. La presión es el medio de funcionamiento de esa olla. Entonces, es una olla de presión y no una olla a presión. ¿Es una máquina a vapor o es una máquina de vapor? Ya. El vapor es el medio de funcionamiento de esta máquina. Entonces, cuando el segundo sustantivo es el medio de funcionamiento del primero, se utiliza de y no se utiliza a. Por lo tanto, será máquina de vapor y no máquina de vapor. Molino a viento o molino de viento. El viento es el elemento que permite que este molino funcione. Entonces, no es un molino a viento, sino un molino de viento. Motor de combustión o motor a combustión. Recuerda que la combustión de hidrocarburos es lo que permite que ese motor funcione, entonces será un motor de combustión y no un motor a combustión. ¿Juguete de cuerda o juguete a cuerda? La cuerda es el medio de funcionamiento de ese juguete. Cuando el segundo sustantivo es el medio de funcionamiento del primero, o sea, la cuerda es el medio de funcionamiento de este juguete, se utiliza de y no se utiliza a. Por lo tanto, será un juguete de cuerda. De la misma manera, vas intentando por acá. En caso de que no entiendas algo, preguntas, dejas tu pregunta por acá y yo te ayudo. Continúa, te toca. Hasta el número 24, no, hasta el número 23, hasta el número 36.
Tiempo. Veamos qué tienes. ¿Problemas de enfrentar? No, nunca le dan bola a la. Así es que es problemas por enfrentar. Ya, este es sustantivo, preposición, infinitivo. En las combinaciones sustantivo, preposición, infinitivo, se utiliza la preposición por y no la preposición a. Entonces serán cuentas por cobrar y no cuentas a cobrar. Bajo este punto de vista. No, no es bajo este punto de vista, es desde este punto de vista. ¿Discrepo con tu opinión o discrepo de tu opinión? Acá tengo un poquito de cuidado porque es discrepo de eso y no discrepo con eso. Entonces, como es discrepo de eso, es discrepo de tu opinión y no discrepo con tu opinión. Media de caballeros. Media para caballeros. El par indica finalidad. ¿Para quién está destinada esa media? O esas medias, ¿no? Para caballeros. Entonces, media para caballeros y no media de caballeros. Sentarse en la mesa o sentarse en la mesa. Si fuera a sentarse en la mesa, eso implicaría que llegas a la mesa y te sientas sobre la mesa. Ese es un sentarse en la mesa, que no tiene sentido. Así es que tiene que ser un sentarse a la mesa. Vas para acá, dice veneno para las ratas o veneno contra las ratas. El para indica finalidad, ¿no? Porque si uno compra veneno para las ratas, uno va a comprar el veneno, llega a casa y se lo va a las ratas. Y bueno, las ratas ya verán qué hacen, ¿no? Porque eso no tiene mucho sentido. Así es que no es un veneno para las ratas, sino que es un veneno contra las ratas. Lo mismo remedio para la tos o remedio contra la tos. Si yo adquiero un remedio para la tos, eso implicaría que yo adquiero un remedio para que me dé tos. Y es que para indica finalidad. Entonces no es un remedio para la tos, es un remedio contra la tos. La respuesta correcta es la de acá. ¿Chompa contra el frío o chompa para el frío? Si chompa para el frío estaría bien, eso implicaría que uno no se ponga una chompa para que le haga frío. No tiene sentido, entonces no es una chompa para el frío, entonces es una chompa contra el frío. ¿Puente de peatones o puente para peatones? Oye, ¿y para quién está hecho ese puente? Ya, acá sí es para. Puente para peatones. Listo. Movemos esto para el otro lado. ¿No? Vamos para acá. Sube, 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 sube. Dice, ¿qué par de preposiciones son arcaísmos? Arcaísmo quiere decir que es una preposición que ha entrado en desuso, y es el caso de cabezó, porque recuerda que cabe es junto a, y la palabra so significa abajo, entonces cabezó sería tu respuesta. Marque la alternativa que contenga locución prepositiva. Ya. Habíamos dicho que una locución prepositiva tiene estructura. Preposición, sustantivo, preposición. Y reconoce la locución prepositiva porque es un elemento equivalente de una preposición simple. Habla hasta por los codos. Ya, hasta por los codos sí es una locución, pero no es una locución prepositiva, sería una locución adverbial. Sería ¿cómo habla hasta por los codos? Igual, sin ton ni son también es una locución, pero sería una locución adverbial, así es que esa no es. Ella camina rápido, no hay nada. Se dirige a la escuela, no hay nada, es una preposición simple. Está junto a la puerta. Ya, mira, en este caso, me acerco. En este caso, la locución prepositiva sería junto a. Ahora tú me dirás, profe, pero si junto a es una locución, ¿cuál es su forma en preposición simple? Ya. Si buscas a su forma en simple, porque debe ser una sola palabra, acá iría cabe. O sea que si no dice junto a, la oración tranquilamente puede decir, esta cabe la puerta. Recuerda que la palabra cabe en la actualidad ya no se usa. Que si no deseamos utilizar la palabra cabe, coloca su equivalente que sería junto a. Entonces, esta cabe en la puerta sería lo mismo que decir está junto a la puerta. Y acá tienes sustantivo y preposición, que es equivalente de una preposición pequeña, así es que acá tienes una locución prepositiva. Haces lo mismo en el número 16 y en el número 17. Te doy tiempo. Ahí está. Mientras yo voy por agua. Me das un momento, por favor. Por acá. Y está.
Tengo veo, sí tengo veo. Ya, vamos a ver cómo se va resolviendo esa cosa. A ver, veamos. ¿Qué es lo que tengo acá? Hay la oración con frase prepositiva. Debe ir allá, la necesidad lo hace todo. Dejaste dentro de la casa tu celular. Vienes desde Iquitos, iré a la plaza de armas. Ya. La locución sería dentro de. Ya, esta es la locución. Profe, pero si realmente es una locución, ¿con qué preposición sería equivalente? Dejaste. Ya, este sería en. en. Dejaste en la casa tu celular. O sea, dentro de sería el equivalente de en. Entonces, esta sería la locución. Queda. ¿Qué más? Número 17. Dicen, ¿qué oración la preposición por señala circunstancia de causa? Si señala causa es porque va a preguntar por qué. Dice, se fue por ahí. Es indica lugar. Vendí mi libro por 5 soles. Es indica precio cantidad. No llegó por la discusión de la casa. Ya, acá sí voy a poder preguntar por qué. ¿Qué pasa si yo pregunto, oye, ¿y por qué no llegó? Y la respuesta va a ser por la discusión de la casa. Entonces, este por que tienes por acá sería la preposición que indica causa. La respuesta correcta sería la alternativa C. Número 18 y número 19. Tu turno. Ponemos esto por acá, esto por acá. Y después revisamos. Ya me cansé. A ver, novedades en este mundo. Vamos todo. Y vamos para acá. No, 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 no. No. Ya está. Ya la tenemos. Ya, está ya. Ya esta es la parte, tengo que llamar a alumnos al azar. No, no, ¿y por qué? ¿Estarán? ¿Qué estarán haciendo? Me pregunto yo. A ver, al azar. Ya, cierro los ojos y donde pare. Ya. El afortunado es Patrick Vera. Patrick Vera está. Patrick Vera a la 1. Patrick Vera a las 2. Patrick Vera a las 3 lo sacó. Patrick Vera a la 1. Patrick Vera a las 2. Patrick Vera a las 3. ¿Está o no está? Ya no está, que conste que lo he llamado. 3, 2, 1, 0. ¡Tarán! ¿Nota? ¿Cómo se lo llama? No mismo. Ya igual, otra vez subimos y yo me al azar. Tun, 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 y ahí para. ¿Qué dice el mouse? Nicole Fuño, ¿está? Nicole Fuño a la 1. Nicole Fuño a las 2. Y a Nicole. Ojo así al azar, que consta que he hecho así y he empezado a mover el mouse. Ustedes han visto la pantalla y yo no he hecho nada. Nicole Fuño, respuesta para la pregunta número 18. ¿En qué oración la preposición señala tema o asunto? El agua está acá. Tum, 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 tum. ¿Tenemos respuesta? Ya, Nicole. ¿En qué oración la preposición señala tema o asunto?
Si quiero tema, si estoy en oración simple, pregunto sobre qué o de qué. Y claro, si estoy en complemento circunstancial, pues lo mismo se cumple en una preposición. También debes preguntar de qué o sobre qué. Y la respuesta sería la E. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Mira, en estudio para tener un buen futuro, para es la preposición, pero para no indica tema. Para estudio indica finalidad. ¿Cuál es la finalidad de estudiar? Tener un buen futuro. Entonces este para indica finalidad. No te está pidiendo finalidad, te está pidiendo tema. Me hablaron mucho de globalización. ¿De qué me hablaron? ¿Sobre qué me hablaron? Y la respuesta va a ser de globalización. Así es que este D que tienes por acá indica tema o acento. La respuesta correcta es la D. Ya llevo 19 y seguiré llamando. A ver, dice, marque la alternativa que posea locución preposicional. ¿Trabaja sin descansar? No. ¿El ave voló por encima de la torre? Sí, por encima de. Ya mira, la locución preposicional va a ser por encima de. ¿Ya qué haces? Si realmente es una locución preposicional, debería ser un equivalente de una preposición simple. El ave voló sobre la torre. Entonces, sobre sería el equivalente para esa preposición. Entonces, sí es una locución prepositiva. Lo confesará delante de un juez. Delante de. Ya. Delante de es la locución prepositiva. Y ahora tú me dirás, profe, pero ¿y delante de es equivalente de qué preposición? Delante de sería como decir, ante. Lo confesará ante un juez de paz. Te espero para darte una buena noticia. Para darte la buena noticia. Acá no hay locución. Profesor, ¿y cómo me voy a dar cuenta que es locución? Recuerda que tiene la forma preposición, sustantivo, preposición, o si no simplemente la forma de sustantivo, o el elemento que trabaja como sustantivo más la preposición. Pero siempre es equivalente de un solo término, o una preposición simple. Entonces la respuesta correcta sería la E. No, ya un fragmento. Chispas, ya, hay que resolver. La luz de todo lo perdido nos envuelve con el leve jazmín de la nostalgia. Sobre la dura corteza de los años buscamos un amor, una palabra amiga, la huella de los compañeros. La luz de todo lo perdido nos envuelve con su dulce brebaje. Ya, máquina tan largo. Ya, empezamos. La primera preposición es de. Ahí va, una. La luz de todo lo perdido nos envuelve con. La palabra con sería la siguiente preposición, 1, 2. La siguiente preposición sería la palabra de. No te olvides que cuando me mandes esto no es solamente marcar, tienes que ponerme qué preposiciones has considerado. La luz de todo lo perdido nos envuelve con el leve jazmín de la nostalgia sobre la dura corteza de los años. Me sirve la palabra sobre, que en este caso es preposición. La dura corteza de los años. Me sirve la palabra de, que también sería una preposición. Buscamos un amor, no hay nada. Una palabra amiga, no hay nada. La huella de los compañeros, ya en esta sí hay. La palabra de sería la preposición. La luz de todo lo perdido nos envuelve con su dulce brebaje. Me sirve la palabra de. Me sirve la palabra con. Y ahora, para estar seguro, hay que ver que no haya omitido un al y un del, ¿no? Que siempre me olvido contar porque solo se cuenta en Seprunza. A ver, alidel, alidel. Alidel, 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 no, alidel, no, 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 no. Está completa entonces. ¿Cuántos son? 3, 6, 7, 8. La respuesta correcta sería la alternativa E. Número 21. ¿En qué alternativa hay uso correcto de la preposición? Discrepo de su opinión, diré, discrepo con su opinión, señora. Y es que, claro, no es discrepo con su opinión, es discrepo de su opinión. Recuerda que eso lo hemos visto hace un momento, tú eres capaz. ¿Por qué estaba el discrepo? Acá, mira,
discrepo de tu opinión, discrepo de su opinión y no discrepo con tu opinión. Entonces, acá no es discrepo con su opinión, señora, es discrepo de su opinión, señora, porque va a ser discrepo de eso y no discrepo con eso. Entonces, este con está mal. Ya. Este anda mal, lo ponemos en rojo y lo tachamos, porque este y no es con. Abajo, colisionó con una casa. Para que colisione con una casa, eso implica, bueno, que él o ella estaba caminando con la casa, ¿no? Porque la casa es su mejor amiga y sale con la casa. Y de pronto, bueno, él y la casa tropezaron, ¿no? Y cayeron, ¿no? Entonces colisionó con una casa. ¿No? No tiene sentido. No es colisionó con una casa, sino colisionó contra una casa. Anunció de que volverá pronto. Ya, en este caso tenemos dequeísmo. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de es innecesaria. ¿Por qué? Ya, tomas a tu de qué o a tu qué, jalas hacia la derecha. Esta parte va a ser la respuesta y esta parte va a ser la pregunta. ¿Qué pasaría si yo pregunto qué anunció? Si yo pregunto qué anunció, la respuesta va a ser que volverá pronto. De nuevo, ¿qué anunció? Respuesta, que volverá pronto. Entonces este de está sobrando. Como está sobrando, este de no va. Solo la oración debe decir anunció que volverá pronto. Esas son máquinas a gas. El gas es el medio de funcionamiento del primer sustantivo. Cuando el segundo sustantivo es el medio de funcionamiento del primero, no se utiliza a. En lugar de la preposición a, se utiliza de. Entonces, esa oración debería decir, esas son máquinas de gas. Lo que me lleva a que la respuesta correcta sería la alternativa B. Vestía con una casaca de cuero. Pregunta número 22. Tú mismo eres, ¿dónde hay dequeísmo? El dequeísmo es cuando el de sobra, por si acaso. Haces escalas para la derecha tu pregunta, no, para la derecha la respuesta, para la izquierda la pregunta, y donde tú veas que el de sobra es porque ese de está mal utilizado. Eso se le llama dequeísmo. Tan, tan, tan. Tan, tan. Ya, mira, cargando esto. Espera, espera, espera. Ahorita vuelvo a llamar. Dame un momento. Estamos. El celular está descargado. Ya sé. ¿Será cierto eso? Severo de que la captura era inminente. Sí. Ya, ¿qué hacemos en este caso? Lo pongo a colores. Tomas tu qué o tu de qué. En este caso, tu de qué. Jalas hacia la derecha. Vamos a poner el color azul. Ya, esta parte va a ser la respuesta. Lo que queda para tu izquierda o para nuestra izquierda vendría a ser nuestra pregunta. Y a esa pregunta le metes un qué o un de qué para ver si está faltando el de o si está sobrando el de. En este caso es de qué aseveró o qué aseveró. La pregunta va a ser ¿qué aseveró? ¿Qué aseveró? Que la captura era inminente. Eso quiere decir que la palabra de está sobrando. Cuando la de sobra, a eso se le llama dequeísmo. Y efectivamente la respuesta correcta es la C. Vas para acá. Seleccione la opción que presente locución prepositiva. Ya. Entonces el número 24 y 20, no, 23 y 24. Sin cuello.
Tun, 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 tun. Está ya, tiempo. Vamos a ver qué respuestas tenemos. 6C, 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 0 que se dice. A ver, vamos para acá. Vamos a ver si es cierto. Si Fiorella, Martín, Juan y Camila tienen razón. Salió rápido a fin de llegar a tiempo. Te creo si me dices cuál es el equivalente. ¿Cuál es el equivalente? Acá la locución, ¿cuál sería? Sería a fin de qué. Sí está bien, sí es una locución. ¿Cuál es el equivalente de a fin de qué? O a fin de, mejor dicho. Si fuera una preposición simple, ¿cuál sería la preposición simple de a fin de? Sí está bien, a ojo, sí es la C. Pero ¿cuál sería la forma simple de a fin de? Y te creo. Perfecto, Fiorella. Para. Porque claro, en lugar de este a fin de, yo puedo poner un para. Y tranquilamente la oración va a decir, salió rápido para llegar temprano. Entonces, para sería la preposición de forma simple. Listo. Y la otra también es la C, dice, la preposición es una categoría gramatical invariable que se utiliza para establecer relación entre palabras. Tan difícil es preguntar de frente, elija dónde solo hay preposiciones. Y efectivamente es la C, no, antes preposición, entre preposición, hasta y sí, está bien. La respuesta correcta es la alternativa C. Ya. 25 y 26. Ya estás en el nivel intermedio. A las primeras preguntas, las preguntas nivel teletubbie, encuentre una preposición, si llegan. O sea, sí puedes encontrar preguntas en el examen UNSA que te diga, oye, ¿cuántas preposiciones hay? Pero también puedes encontrar estas de acá. Estas ya son las de intermedio. Mm. 25 y 26. Guadalupe, Martín, Guadalupe, Fiorella, Carolina. ¿Qué estarán haciendo los demás? Me pregunto yo. 25 y 26. Repito, las primeras preguntas eran, cuente preposiciones, no creo que en esas falles, ¿no? Ya acá es aplicar teoría y un poco de criterio común. Le dijo que entre despacio y abajo para buscarse. Ya, tiempo cumplido. ¿Habrán resuelto? ¿Habrán resuelto? Carolina y Melanie de... Ya. ¿Dónde es la preposición? Me dijo que entre despacio es el verbo entrar, ¿no? O la forma entrar, conjugado en verbo. Ya bajo para buscarte, bajo es el verbo, el para buscarte sería el complemento. Verbo también. Ninguno de los taxis para, desde para es del elemento parar, así es que esa no es.
Yo estaba feliz entre la multitud. Este entre indica en medio de un conjunto o en medio de un grupo, ya, o sea que esta sí es la preposición. Por lo tanto, la respuesta correcta sí es la D. No lleve ese sobre se refiere a ese sobre manila, color amarillo, no crece, uno le pone burbujitas ahí para que las cosas no se dañen, y ese sobre se refiere y sería un sustantivo. ¿Qué más? De Gerardo. Ahora sigue la E. Hasta no presenta homografía y solo funciona como preposición. Sí, eso es correcto. Esta es la única observación que de forma explícita te da el banco se pronuncia. Te dice, ¿sabes qué? Ten cuidado con la palabra hasta. Porque en algún caso la palabra hasta, si por ejemplo dice hasta ellos, saben que eso no se hace. Ese hasta se llama adverbio de inclusión, porque es equivalente de la palabra incluso o inclusive. Incluso ellos saben que eso no se hace o incluso o inclusive ellos saben que eso no se hace. En ese caso, hasta no sería una preposición. Entonces, alternativa falsa. No presenta homografía, no, sí presenta homografía. Semánticamente no tiene significado, es una palabra invariable porque no tiene accidentes gramaticales. Cabe y so son elementos que han entrado en desuso porque cabe es junto a y so es bajo. Y algunas preposiciones presentan homonimia. El ejemplo anterior es ese, ¿no? Hay un entre que es preposición, hay un entre que es verbo, hay un bajo que es preposición, hay un bajo que es verbo, hay un bajo que es adjetivo. Así es que sí hay una relación de homonimia y para ser exacto de homografía. Número 27, porque es una pregunta larga. 27. Ya. ¿Cómo se explica esto? Creo que sí está bien. Esto que tienes acá abajo está pasando acá arriba. Solo que el que está abajo es mucho más notorio que el que está arriba. ¿Cuál sería la respuesta en la 27? La E. Perfecto. Sí, ¿te acuerdas que en algún momento te dije, oye, la palabra, los adverbios no eran modificados por posesivos, fuera mío, fuera tuyo, o dentro, eh, bueno, algo semejante. En este caso, la palabra fuera tiene este A adelante. Si tienes al A adelante, esta está sobrando, eso es obvio. Entonces, no va a decir, pues, vamos a afuera, solo va a decir vamos afuera, porque este A ya se ha absorbido en el otro elemento. Lo mismo está pasando acá. Dicen que ella me miró de arriba a abajo. Ya, necesito que mires este abajo, que en realidad es la preposición bajo, pero esa preposición
ya tiene otra preposición antes. Ya, ahora, si esta es la preposición, mira quién está a su costado. Otra vez aparece la A. Eso quiere decir que la A está apareciendo dos veces. Por lo tanto, la primera A es innecesaria. Eso quiere decir que la oración debería decir, dicen que ella me miró de arriba a abajo, no a abajo. Entonces, esa primera A subrayada o la segunda A subrayada no debe estar en ese lugar. Y la respuesta es la E. Solo la preposición a es incorrecta porque al estar ya incluida en el adverbio abajo, no se debe repetir. Por lo tanto, la respuesta correcta es la E. De la misma manera, por favor, continúas con el resto de preguntas. Ya solo te estoy dejando media columna para que tú avances. ¿Alguna duda hasta acá para poderte ayudar? Dudas. Te leo, te escucho. No te olvides que el día sábado hay revisión de cuadernos hasta las 7. Si no puedes colgar a través de la plataforma, mandas tu poderoso mensaje WhatsApp con las imágenes de tu cuaderno. ¿Dudas? Ninguna, entonces te cuidan bastante. Ha sido un gran placer haber estado con ustedes. Hasta la siguiente clase, chicos. Bye. Hasta luego. Chau, Eric. Nos vemos. Déjame grabar por este lado de acá. Detenemos.